y ahorita voy a explicar lo que fue la actividad integradora 2, que estuvo más enfocada a los problemas de distribución de agua, específicamente a los con el uso de grafos. Ok. Bueno, la libreta en Colab se tienen divididos los problemas por la actividad que se va pidiendo. En el 9 es donde se ejecuta todo el programa y voy a empezar explicando un poquito cómo va la lógica detrás de la ejecución. Ok, primero lo que hago es instanciar el problema, leo los archivos y el problema principal, que es una clase, se pasa a resolver. La parte de resolver lo que hace es buscar soluciones para los primeros 6 puntos y después lo que hago es expandir la red para obtener otra clase problema y resolver la nueva instancia con los mismos 6 puntos anteriores. Ya después de eso, graficamos lo necesario y después guardamos los resultados en los archivos. Ok, en la parte de resolver el problema, lo primero que se hace es calcular las distancias y estas se van agregando a cada arista. Después busco las fuentes y calculo la distancia de la fuente a cada uno de los otros puntos ocupando Dijkstra. Y con esas distancias lo que hago es obtener los diferentes sectores para poder obtener los sectores solamente buscando por cada nodo cuál es la distancia más corta. Um, una vez obtenidos los sectores, lo que hago es checar cuáles son los nodos vecinos de cada nodo que no pertenecen al mismo sector y de eso obtener el ID del nodo y como tal la tubería. Para el problema de la frescura del agua, como ya se tenía calculado anteriormente las distancias con Dijkstra, solamente se checó cuáles eran los puntos más alejados del sector y se agregan. Para el punto 5, que es el flujo máximo de cada sector, se ocupó el Monster para calcular el flujo como tal. Y para la parte 6, que es la muestra de calidad de agua, que es donde se calcula el recorrido, se ocuparon, o sea, en donde más me pasé tiempo buscando una solución. En este caso ocupé las dos técnicas, que es calcular las distancias con Floyd y Warshall, y después ocupar el Land Colony Optimization. Ok, voy a empezar a explicar un poquito más de cada uno de los problemas, empezando por la carga de las instancias. Esta es la clase donde alberga como todos los datos para obtener un mayor control sobre las cosas que se van calculando. Para la parte de gráfica, lo que se hizo es manejar funciones como capas, así que, por ejemplo, tengo la gráfica problema que, um, bueno, grafica los nodos principales y dependiendo de los otro tipo de gráficas que quiera, los voy poniendo arriba. Ok, la parte de longitud, para calcular la longitud de tuberías, muy sencilla, ocupé el cálculo euclidiano de la distancia y lo voy agregando a cada uno de los nodos. Este es muy importante que lo mantengan los nodos, digo, no en los nodos, en las aristas, sí, es en las aristas, eh, para que después es donde se ocupan el resto, ese dato se ocupa del resto de problemas. Bueno, en la parte de sectorización, primero se calculan las distancias ocupando Dijkstra, después obtengo las fuentes y obtengo los sectores. Lo que hago es que por cada nodo checo cuál es la distancia más corta desde la fuente A o la fuente B y nada más lo agrego al más corto. En este caso, en todo el programa ocupo diccionarios porque hay en algunos casos de que no hay nodos continuos. Ok. Una vez ya tengo los sectores y ya tengo las distancias, lo que hago es checar cuáles por cada nodo. eh, sí, bueno, en las aristas checo los nodos y si no coinciden en el mismo sector, los voy agregando a una lista y junto con sí, con la arista, para tener la lista de los nodos que se tienen que cerrar, más las tuberías que están cerradas. Para la parte de frescura de agua, lo único que, como expliqué hace rato, checo cuál es el nodo más lejano por sector, como ya se tiene calculada las distancias con Dijkstra. Para la parte de flujo máximo por cada sector, lo que se hizo es primero limpiar un poquito los datos que ya se tienen del problema, bidireccionar el grafo y de ahí calcular el flujo máximo con el algoritmo de Mondscar. En este caso, el algoritmo lo ocupé con eh, bueno, el algoritmo de BFS. Este es el punto donde más me llevé tiempo. Al inicio había intentado ocupar
una técnica que se llama Christoph, bueno, no me acuerdo muy bien, pero el problema que vi con eso es que dependía muchísimo de los algoritmos predecesores porque son bastantes pasos y uno de los principales es el Mean Spanning Tree, lo probé con Prim y con Crustal, pero a diferencia de las librerías un poquito más sofisticadas, no pude dar resultados tan eficientes. Entonces cambié la técnica y lo que hice es ocupar dos cosas. Primero Flow y Warshall para poder encontrar la distancia entre cada uno de los nodos y después ocupar el Call Me Optimization. Ok, en Warshall es el algoritmo básico. Esto lo hice porque a diferencia del típico problema de TCP, o bueno, al menos como yo lo entiendo, es que desde una ciudad puedo ir a todas las ciudades y en este caso el nodo no va a todas las ciudades. Eh, y entonces nada más calculo las distancias para que se pueda ocupar en el and optimization. En este caso, los tres valores más importantes que ocupé para llegar a una solución muy cercana a la óptima o la óptima en algunos casos es el evaporation rate, el número de hormigas y el número de iteraciones. Bueno, esta es la función principal. Lo que va es iterando, ocupa números random para ir checando en qué dirección se va yendo cada hormiga y reforzando como tal las distancias más cortas. Ok, aquí, bueno, así, aquí. Al inicio del programa, este era un algoritmo un poquito nuevo para mí, entonces lo que hice fue probar con diferentes números de hormigas, con diferentes uh, cantidad de iteraciones y con diferentes evaporation rates para buscar un óptimo, bueno, algo que se acercara más o menos. Entonces vi que para ese tipo de problema la mejor solución era tener un gran número de hormigas, no tanto para los problemas más chiquitos o que no tuvieran tantos vecinos, sino por ejemplo para el último problema que era un poquito más denso. Igual con el número de iteraciones. En este caso, prioricé más que hubiera una más cantidad de hormigas que de iteraciones. O sea, siguen siendo más iteraciones que hormigas, pero normalmente lo que he visto no se ocupan tantas hormigas. Um, ya. Y sí. Y la cantidad, el evaporation rate lo mantuve muy abajo. Ok. Al final, llegué a estos valores, o bueno, estas fórmulas para calcular la cantidad de hormigas y la cantidad de iteraciones. Con el número de hormigas es un mínimo de 35, un máximo de 350. Se calcula dependiendo de la cantidad de nodos. Y el número de iteraciones es un mínimo de 100, un máximo de 500. Igual se calcula según el número de nodos. Y con esa constante de feromonas. Bueno, de eh, evaporation rate. Como tal, el algoritmo funciona que primero uh, bueno, el algoritmo funciona que primero busco las instancias y la lista, el diccionario de predecesores con el algoritmo de Floor y Warshall. Una vez teniendo esto, lo pasamos a la Colony Optimization y una vez teniendo el resultado, lo que hago es de que de atrás para adelante voy agregando los nodos faltantes para que sí tenga como tal toda la ruta. Y ya con eso nada más regreso el camino al revés, ya bien, junto con la distancia. En la parte de expansión de red, muy sencillo, nada más eh, buscaba la posición del nuevo nodo y de ese nodo buscaba el nodo más cercano de la red, que no fuera fuente, y ya con eso lo agregaba a la red. Me devolvía una copia del problema, entonces ese es el que después yo pasaba otra vez a los 6 puntos anteriores. Ahorita voy a explicar como tal los resultados. Aquí tenemos los resultados, vemos cómo cambia el número de nodos de 37 a 39, el número de aristas. Esta es la parte principal, bueno, esta es como la base, aquí no se ve tan grande, pero está la distancia y la capacidad. Aquí se encuentra de colores las secciones, de amarillo es una sección, de cian es otra. Aquí hay igual el nodo que se ve con una alrededor rojo es la oficina y de color azul son las fuentes. Los nodos que están de color naranja son los puntos más alejados de la red. Y este es como tal el recorrido. En el caso del antes, que es del lado izquierdo, se encontró una distancia de 30.424. Lo mismo con el segundo problema. Se ven las diferencias de antes y después con los nodos. En esta se encontró una distancia de 40.810. El tercer problema, que se encontró una distancia de
7072. En estos primeros tres problemas, en cuanto a la distancia, sí se era casi al 100% que llegábamos al óptimo teniendo un número bajo de hormigas y de iteraciones. El único problema con el que tuve problema fue con este último, por la parte central, que sí está como un poquito más densa. Entonces, este es el número, bueno, la distancia más baja que logré encontrar, que es 35.377. Normalmente, cuando corre el programa, me da datos entre 35.600 y 35.400. En RC de problemas casi siempre me da, si no es porque siempre me dan esos valores, pero el único que sigue a variar es este último. Y bueno, estos serían mis resultados de la situación problemas. Muchas gracias.